Hola Leila, es un gusto tenerte hoy día para que converses con nosotros. Leila es la consultora experta del Centro de Basilea, del Convenio de Basilea para América del Sur. Vamos a tratar de relacionar el tema del convenio y el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos con el tema de los residuos eléctricos y electrónicos. Para ponernos un poco, conocer en términos generales qué es lo que es el convenio de Basilea, ¿nos podrías explicar, Leila, en lo más sencillo posible, si es que es posible? No sé. Gracias. Bueno, la verdad que un placer, Uca, y trataré de ser lo más sencilla y explicitiva posible. El convenio de Basilea es un convenio sobre químicos, sobre desechos, o sea, el convenio habla de desechos, pero nosotros en español hablamos muchas veces de residuos, y en este caso de residuos peligrosos y otros desechos, y la idea justamente es evitar la generación de estos residuos y si no se pueden evitar, hacer una disposición ambientalmente sostenible. La idea es también la proximidad del tratamiento de esos residuos, la idea también es reciclar, y esto comenzó en el año 1989, cuando los países desarrollados vertían en varios países en vías de desarrollo sus residuos peligrosos, porque en los países en vías de desarrollo, ahora algunos somos de renta media, no había legislación, marco regulatorio o prohibiciones, y tampoco había técnicamente expertise sobre determinar qué es peligroso o no es peligroso. Por eso el convenio también, y esto se repite en los marcos regulatorios de América Latina y el Caribe, establece en sus anexos qué es peligroso y no es peligroso, pero teniendo en cuenta lo que establece también la legislación nacional. Por eso está el anexo 1 y el anexo 2 y el anexo 3. También después están otros anexos sobre cómo son las operaciones de eliminación, pero los puntos específicos son la minimización de la generación, la proximidad, o sea, el tratamiento en la fuente, y el manejo ambientalmente racional de lo que no se puede tratar, reciclar, que hay que hacer una disposición final y que se genera, ¿no? Y específicamente, o para resumir, sería el control de la transferencia de los desechos. Del movimiento transfronterizo, ¿no? De desechos peligrosos. Esto empezó también con varios accidentes, ustedes recordarán Bhopal, bueno, varios accidentes que ha habido y que han llevado, o sea, la cuestión ambiental, podemos decir que comienza en el año 1972, con Estocolmo 72, y bueno, se empiezan a ver las distintas problemáticas, o sea, los impactos en los distintos recursos naturales, aire, agua, suelo. Bueno, y el tema de residuos es un gran tema que se fue complejizando con los años, o sea, el convenio al inicio era controlar ese movimiento transfronterizo con una gestión ambientalmente sostenible, con la enmienda luego que entró en vigor de prohibición que los países OECD no exportaran sus residuos a países en vías de desarrollo. Siempre igualmente se puede, porque muchas veces hay países en los cuales no hay una tecnología, no hay capacidad tecnológica, el país determina que no hay capacidad técnica para tratar esos residuos y debe hacer una exportación. Y esa exportación, que es ese corazón del convenio de Basilea, es el movimiento transfronterizo que tiene justamente un generador, un exportador, un transportista autorizado, hay una trazabilidad de ese residuo que llega a un país que permite, por supuesto, que se llegue a ese país para disponer finalmente. Por eso la convención, otro de los principios es el ISM o el MAR, el manejo ambientalmente sustentable. Pero la idea, por supuesto, que se genere la menor cantidad posible y que el movimiento transfronterizo esté muy controlado y sea excepcional. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones que tienen las partes para ese movimiento transfronterizo? O sea, bueno, las condiciones que tienen las partes es encontrar un tratador o operador que esté habilitado, las distintas autorizaciones de los países, o sea, tiene que
autorizar el país exportador y también el país importador. Tiene también que haber autorizaciones si hay países de tránsito, por ejemplo, en el caso de Argentina, bueno, por algún país de tránsito vas a pasar, también tenés que tener esa autorización. La industria de la navegación también tiene que tener transportistas autorizados, que además de autorizados se dediquen a el manejo ambientalmente sostenible y al traslado y al transporte de residuos peligrosos. Y bueno, todo eso tiene un manifiesto, en general los ministerios o secretarías de ambiente de los países cuentan con una unidad de movimiento transfronterizo, que es una oficina donde se comienzan a realizar todos esos trámites, pero tiene que ser excepcional, ¿no? Ahora, ahí no hay jerarquías en este procedimiento, son todas válidas, o sea, son exigencias de igual categoría, estas condiciones, ¿cierto? O sea, desde los... Condiciones están establecidas en el movimiento transfronterizo, en el convenio, en los artículos donde dice como si una parte restringe o prohíbe la importación de desechos, cómo es la evolución, así. Hay una serie de condiciones, pero la gestión es encontrar un país que por supuesto permita el movimiento, que haya un operador autorizado, que es una tecnología, y que vos no cuentes como país con una tecnología para hacerlo en tu país. Si vos lo podés hacer en tu país, no podés realizar el movimiento transfronterizo. Pero la idea es un poco que cada vez haya menos movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y ahora, otros desechos. ¿Nos podrías dar cuenta de las fases, enumerarlas solamente las fases? Sí, mira, las fases, hay un cuadrito que ahora no te puedo mostrar, es la notificación, el documento de consentimiento y expedición del movimiento, el movimiento transfronterizo en sí y la confirmación de la eliminación. Entonces, para volver a repetir, la primera fase es la notificación. Yo tengo que notificar al país que voy a exportar residuos peligrosos. En el documento de consentimiento del país, o sea, justamente ese documento y la expedición de ese movimiento, todo esto son documentos, actos administrativos. La tercera es el movimiento transfronterizo en sí, cuando tengo toda esa documentación, y la fase 4 es la consolidación de la eliminación. Yo tengo que recibir que esto y verificar ha sido eliminado, esos desechos peligrosos. Ahora, si acaso hay algún país que no cumpla las condiciones, se corta, o sea... Y no podés, no llegás a exportar. Por supuesto que existe la figura del tráfico ilícito, puede haber irregularidades, pero estamos hablando de un movimiento transfronterizo normal, en el cual cumple las condiciones. Además, o sea, salvo que sea ilegal o que puedas bypassear algunas reglas, el país no lo va a recibir, o sea, no va a salir o vuelve. Ahora, ¿todos los países latinoamericanos han firmado Sí, han ratificado el convenio de Basilea y también la enmienda de prohibición, o sea, en general, los países de la región y los países que forman parte del proyecto PREAL trabajan mucho Basilea. Basilea se ha ido complejizando, porque en el anexo 2 de otros desechos han ingresado la enmienda de plásticos y la enmienda de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También se están, en estos momentos, se están actualizando, actualizando las guías, por ejemplo, las guías de baterías de plomo ácido, se está pensando en la guía de gestión ambientalmente sostenible de neumáticos. ¿Por qué? Porque Basilea tiene directrices y guías de cada corriente de desecho que se complejiza, y esto es lo que vos me preguntabas, que era de mutatis, mutandi, que tiene que ver con situaciones diferentes, pero en las cuales hay denominadores comunes. O sea, Basilea lo que pone es como un piso en el cual dice desecho peligroso es esto, pero está de acuerdo o tiene que seguir lo que establece la legislación nacional de cada país. Entonces, todas las legislaciones no dicen lo mismo, pero hay un denominador común que es el caso de Basilea. Y vuelvo a repetir,
también se está ya hace tiempo trabajando en la modificación de los anexos de Basilea, está la famosa guía de Basilea directriz sobre movimiento transfronterizo de e-waste, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, básicamente nació para evitar los movimientos ilegales de residuos con el supuesto impacto al medio ambiente y a la salud, este famoso accidente de Côte d'Ivoire, donde igualmente la responsabilidad del Estado, lo conocemos por el derecho ambiental internacional, la responsabilidad del Estado y de aquellos que hayan incurrido se va a dar, va a haber un daño, pero no hay que llegar a una responsabilidad en la cual eso tarda bastante y además hay un impacto al ambiente que es difícil volver las cosas al estado anterior. Entonces, en definitiva, lo que ha hecho Basilea es también hacer una sinergia con otros convenios que no existían cuando se inicia el proceso de Basilea, que es Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que también los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, contienen polibromados, y uno dice, bueno, hay POPs en ciertos componentes que hacemos, esto es peligroso. Rotterdam sobre plaguicidas y productos químicos objeto del comercio internacional, Minamata sobre eliminación del mercurio y el nuevo tratado de plástico. Entonces hay una agenda de químicos. De hecho, la triple crisis planetaria habla de el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, refiriéndose justamente a todo el mundo de los químicos, que terminan siendo desechos o residuos en algún momento. ¿Cómo relacionamos el marco que presenta el convenio con los residuos eléctricos y electrónicos? Bueno, el tema de los residuos eléctricos y electrónicos, que fue incorporado en la enmienda gano-suiza, lo que establece es que estos residuos, por supuesto, hay algunos que son peligrosos, los que contienen polibromados, pero los que no son peligrosos, lo que solicita, y esto lo ha hecho Suiza, lo que solicita es que haya un consentimiento fundamentado previo, una herramienta por la cual no va a ingresar residuo porque no sea peligroso, o no va a ingresar más que residuo un aparato, una computadora, no. El país tiene que, si un país quiere controlar mejor la afluencia de residuos electrónicos, le permite, por supuesto, este consentimiento fundamentado previo, reaccionar ante la fase de la exportación. O sea, esta propuesta que hace obligatorio el consentimiento fundamentado previo del país receptor, incluso si los residuos son clasificados como no peligrosos, porque lo que se quiere ver es justamente controlar lo relativo a todo lo que tiene que ver con los residuos destinados a la exportación que requieren el consentimiento fundamentado previo de los países receptores. O sea, si viene el residuo, pero yo tengo que ver de qué se trata, ¿no? En este marco, ¿quién define que el residuo es peligroso o no en relación a los residuos eléctricos y electrónicos? Y es la legislación nacional. La legislación nacional, perfecto. Es la legislación nacional porque en el artículo, que ahora lo iba a buscar, ¿no? Espérame un segundito porque me parece que es muy aclaratorio, el de definiciones de la Convención de Basilea, dice: por desechos se entienden las sustancias, su objeto cuya eliminación se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional. Perfecto. Entonces, le está dando, esto por el principio de soberanía, por supuesto que está, ¿no? Y entonces, y además, otra de las cuestiones también que me parece interesante también leer es: por manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos o de otros desechos, se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos. Y el movimiento transfronterizo es todo movimiento de desecho peligroso, de otro desecho procedente de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado.
o a través de esta zona o una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún estado y que afecte a 2 estados por lo menos. Va a afectar a 3, digo yo, porque puede haber un movimiento de paso o de tránsito. Entonces es muy básico, es un movimiento en el cual hay 2 actores, uno no tiene la capacidad técnica para eliminar esos residuos y van a ser tratados en otro país, en otra jurisdicción. Y ya lo complico ahí un poco más, y si fueran a ser reciclados también hay que seguir todo ese proceso, esas autorizaciones. Lo que yo veo, esto es una opinión personal, tanto en los residuos, en la enmienda de residuos eléctricos y electrónicos, como en la enmienda de plásticos, es que se introduce el hecho del consentimiento fundamentado previo en residuos que no son peligrosos, pero que podrían llegar a ser peligrosos para la legislación nacional. Es muy fácil determinar técnicamente si, y vos lo sabes bien, Uca, por nuestro proyecto de PREAL, cuando se habla de los polibromados en ciertos equipos de computación, en ciertos aparatos eléctricos y electrónicos, ahí, bueno, es peligroso, pero puede haber una fina línea entre lo peligroso y no peligroso, y además, por la enmienda de prohibición justamente del convenio de Basilea, en el cual establece no solamente el tráfico ilícito, sino la idea de no ingreso de los países OCDE, quiero decir, de los países OCDE que no pueden enviar residuos. Bueno, está muy limitado. La idea es control y bueno, y además de ese control, el principio de minimización de la generación de residuos peligrosos. Entonces esto se tiene que combinar también con la idea de la economía circular. Ya, ese otro tema. Querida Leila, 1.000.000 de gracias. Ahora, lamentablemente, no tenemos más tiempo. Bueno, espero que haya sido claro. Movimiento transfronterizo y del país a otro país y la enmienda Gano-Suiza. Sí, ha sido muy esclarecedor. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a vos. Chao. Nos vemos. Chau, chau.